La juventud es aquello que no se tiene cuando se es mayor. Así que la juventud es aquello que no tiene cualquiera. Y desde luego lo que no tiene Fred, el protagonista de La juventud, película que Paolo Sorrentino filmara en 2015. Fred se encuentra en un balneario suizo rodeado de bellos paisajes. Es un director de orquesta retirado que no quiere volver a trabajar y que se niega a hacerlo aun cuando sufre verdaderas presiones desde las altas instancias. You work for the Queen? In a sense, yes. Good. Aquí lo tenemos. Ha salido a dar una vuelta por los alrededores del balneario con su amigo Mick. Después de una pequeña conversación, se separan. Veamos qué sigue a este paseo. Paremos la imagen aquí y retrocedamos para ver realmente dónde se encuentra. Está claro, se encuentra integrado en un paisaje. ¿Un paisaje? Un paisaje de cuadro. Árboles, riachuelo y vacas. Porque eso es precisamente lo que se denominó paisaje cuando los pintores del siglo XIX se inventaron el género. Hasta entonces lo único que existía era la naturaleza. El paisaje no es más que una invención del ser humano. Una invención, por cierto, un poco tardía, eso sí. Hasta entonces los hombres cruzaban países atravesando parajes naturales. Pero volvamos a Fred con sus cosas. Fred no quiere volver a trabajar, lo deja bien claro. No quiere volver a dirigir orquestas. And the Queen would very much like to give him a concert by the BBC Concert Orchestra. I don't conduct anymore. Y no lo quiere hacer ni aun cuando sea la reina de Inglaterra la que se lo solicita, que es ella la que lo hace a través de sus emisarios. Sin embargo, se integra en un paisaje y deja actuar a su imaginación. Lógicamente, las vacas van a la suya. El concierto lo recrea su mente con el permiso tácito de las vacas, esos animales que nos sirven a los humanos para hacer más convincentes los paisajes. Pero las vacas no saben nada de paisajes, ni siquiera saben nada de vacas, y menos aún de música. O sí, o quizás sí. Un estudio de la Universidad de Madison, Virginia, comprobó que la producción de leche de las vacas que escuchaban música sinfónica aumentaba un 7,5%. Así que la imaginación de Fred adquiere su sentido en esta lograda y emocionante secuencia. La imaginación es una facultad que requiere de la memoria de forma inevitable. Es más, sin memoria no podría imaginarse nada. La imaginación es, en rigor, una representación. Sin embargo, un par de minutos antes, miren lo que le dice Fred a su buen amigo Mick. I'm wondering what happens to your memory over time. I can't remember my family. I don't remember their faces or how they talked. Aún así, Fred se predispone delante del paisaje. Siendo paisaje, las vacas afinan. Él las dirige. Y la propia naturaleza les aplaude.
Es decir, se aplaude a sí misma. El espectador lo es por partida doble, de la película en sí misma y del concierto proveniente de la imaginación de un personaje, Fred. Una secuencia subjetiva desde la imaginación del personaje. Oímos la música que oye Fred en su imaginación. En un paisaje, recordemos que solo es paisaje por convención. Así de alguna forma nos lo dejó claro Oscar Wilde. Abro comillas. La naturaleza no es una gran madre que nos haya parido. Es creación nuestra. Es en nuestro cerebro donde cobra vida. Las cosas son porque las vemos. Y lo que vemos y cómo lo vemos dependen de las artes que nos hayan influido. Cierro comillas.